Cordial saludo, docente, compañeras y compañeros. En esta ocasión vamos a presentar el análisis de la sentencia C-111 de 2022. Participantes: Laura Ángel, Paola Pineda, Juan Fuentes, Giscar Díaz, Alfredo Hernández, Magali García, quien les habla. Datos de la sentencia. Sentencia C-111 de 2022, emitida por la Corte Constitucional de Colombia en su sala plena, proferida por la magistrada ponente Gloria Estela Ortiz Delgado el 24 de marzo de 2022. Contexto del caso. El 14 de junio de 2021, el ciudadano Jairo Rivera Sierra interpuso demanda de inconstitucionalidad contra los numerales quinto y sexto del artículo 389 de la Ley 1564 de 2012, en relación con la condena al pago de perjuicios a cargo del cónyuge culpable, no solo en los procesos de nulidad, sino también en los de divorcio y cesación de efectos civiles del matrimonio. Buenas tardes, mi nombre es Giscar Díaz y les vengo a presentar el programa jurídico de la sentencia C-111 de 2022, que se centra en que en el numeral 5 del artículo 389 del Código General del Proceso solo permitía indemnizar en casos de nulidad matrimonial. La corte, que la Corte debía decidir esta limitación si era injusta, porque incluía a los cónyuges inocentes en procesos de divorcio o de cesación de efectos civiles de matrimonio religioso, vulnerando su derecho a la igualdad y a la protección de la familia. Ahora miraremos, ahora miraremos unos artículos que son punibles en esta sentencia. Por ejemplo, la Corte se apoyó principalmente en los artículos 13 y 42 de la Constitución de 1991. El artículo 13, que garantiza la igualdad de todas las personas, fue clave para señalar que ningún cónyuge debería ser discriminado según la causal de disolución del matrimonio. Y el artículo 42, que protege la familia y establece el deber del Estado de prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, fundamentando la necesidad de garantizar reparación y protección efectiva a los cónyuges inocentes. Buenas tardes, mi nombre es Laura Ángel y les voy a hablar de los fundamentos principales. En el primero está el principio de igualdad y dignidad humana, donde la Corte vio que la ley hacía una distinción injustificada. Solo en nulidad de matrimonios religiosos se podía ordenar indemnización, mientras que en el divorcio o cesación de efecto no. Esta diferencia golpeaba más fuerte a las mujeres víctimas de violencia en matrimonios religiosos, pues no podían pedir reparación. Aquí la Corte usa el principio de igualdad de manera sustancial. No basta con que la norma parezca neutral si en la práctica afecta desproporcionadamente a un grupo vulnerable, en este caso, mujeres en situación de violencia. En el segundo está el juicio de proporcionalidad. El tribunal examinó si estas diferencias tenían una justificación válida y concluyó que no. La medida no era adecuada ni necesaria ni proporcional, porque negaba la reparación de víctimas e igualdad de condiciones que en otros tipos de matrimonio. En este sería el corazón del fallo. La Corte refuerza que el derecho a reparación no puede depender de la vía procesal, nulidad versus divorcio, pues el daño sufrido es el mismo. El tercero sería la interpretación amplia de matrimonio católico. La Corte aclaró que debía atenderse como cualquier matrimonio religioso con efectos civiles, no solo católicos. En este punto se busca evitar la discriminación interreligiosa y garantizar la igualdad entre condiciones religiosas. El cuarto sería el control de constitucionalidad centrado en la censura formulada. En este, la Corte recordó que solo puede proporcionarse sobre lo que fue demandado y con los cargos bien presentados. Esto muestra la técnica procesal del fallo. La Corte no se extralimitó, sino que ajustó su decisión en el marco del caso, dándole una legitimidad y seguridad jurídica. Y el quinto sería la aplicación de la unidad normativa. En este, al estudiar los numerales quinto y sexto juntos, la Corte garantizó coherencia en la decisión. Con esto evitó los fallos parciales o contradictorios, asegurando que la reparación y la obligación de la información del delito funcionen de forma integral. Mi nombre es Paola Pineda. El punto 6, decisión, ratio decidenti.
Conforme a la decisión de la sentencia C-111 del 2022, la Corte Constitucional resuelve: primero, declarar exequible por los cargos analizados en el numeral quinto del artículo 389 del Código General del Proceso, en el entendido de que esta disposición también es aplicable a las sentencias que resuelven los procesos de divorcio, de cesación de efecto civil de matrimonio religioso. Resumen de sentencia. Segundo, declarar exequible por los cargos analizados el numeral 6 del artículo 389 del Código General del Proceso, en el entendido de que el deber de enviar copias a las autoridades competentes se extiende para cualquier delito que haya podido cometerse durante la vigencia del vínculo matrimonial. Conclusión central: la familia es un núcleo fundamental para la integración de valores, educación en la sociedad. Es independiente, pero cuando el Estado ve la necesidad de intervenir porque se están violando los derechos a personas de mayor vulnerabilidad o riesgo de violencia intrafamiliar, a niños, niñas, mujeres, adolescentes y adultos mayores, para restablecer y mantener la familia en condiciones dignas para una sana convivencia y velar por su integridad y restablecimiento si se necesita. Mi nombre es Juan Miguel Fuentes. Punto 7. Salvamentos o aclaraciones de voto. De los 8 magistrados presentes en la sentencia, solo uno realizó aclaración de voto y fue el magistrado José Fernando Reyes Cuarta, entendiéndose que en el presente documento expresó sus razones de discrepancias, acompañando plenamente el sentido de voto, porque constituye un avance en la protección de los derechos de las mujeres en contextos de violencia doméstica, ampliando las garantías previstas en las disposiciones demandadas a hipótesis en las cuales dicha violencia puede también ocurrir. Sin embargo, argumenta que la decisión pudo avanzar más en este caso al generar su respuesta como lo ha reconocido la jurisprudencia cuando la Corte encuentra normas estrechamente vinculadas con la acusada y sobre las cuales existen serias dudas sobre su constitucionalidad. Él citó la sentencia del 10 de diciembre de 2021, que es la sentencia 5039, donde ese tribunal indicó que es necesario, pues, repensar el propósito del juicio de existencia de unión marital, de hecho, para conferirle una nueva función como espacio para que la voz de las víctimas, éstas se pudieran realmente mantener de violencia y poder retirar la parte intrafamiliar o de género, la cual debía ser escuchada. Ello conlleva ampliar el ámbito dialéctico del proceso, para que no quede limitado a los elementos del vínculo mor-uxorio y sus hitos inicial y final, sino que se extienda, cuando sea pertinente, a la búsqueda de una justa compensación por las secuelas que el maltrato haya dejado en el cuerpo o el espíritu de la persona damnificada. Más adelante, en la misma providencia, la Sala indicó: siguiendo los lineamientos expuestos, la Corte considera pertinente establecer la siguiente subregla: siempre que se acredite la ocurrencia de actos constitutivos de violencia intrafamiliar o de género durante el proceso de existencia de unión marital, de hecho, deberá permitírsele a la víctima iniciar un trámite incidental de reparación, en los términos explicados en la sentencia SU 080 de 2020, con el propósito de que el juez de familia determine, en el mismo escenario procesal, los alcances de los daños padecidos por la persona maltratada, asignando una compensación justa, de acuerdo con las reglas y principios generales en materia de reparación integral. Es decir, no se trata de crear un nuevo rubro indemnizatorio, sino de ofrecer una senda suplementaria para que se ejerza la misma acción de responsabilidad aquiliana. Pero esto, tal vez ante los jueces de familia y en el marco del proceso declarativo de existencia de unión marital, de hecho, da con lo anterior con miras a maximizar los escenarios donde las víctimas pueden acceder a la reparación integral a la que tienen derecho, y a reducir correlativamente las posibilidades de que el agente dañador eluda la carga de indemnizar a su expareja por los menoscabos físicos o psicológicos que puedan atribuirse fáctica y jurídicamente a su conducta. Para concluir,
que la Sala Plena debería considerar que en el futuro este difícil asunto, al considerarse caminos que hagan posible controlar los efectos que las decisiones de la Corte puedan tener en el derecho a la igualdad. Del 2020. La sentencia C-111 del 2022 es un avance necesario y acertado dentro del derecho de familia porque corrige una desigualdad que se mantenía en la legislación procesal. No resultaba lógico ni justo que la posibilidad de reclamar indemnización de perjuicios y de remitir copias a las autoridades competentes se limitara únicamente a los casos de nulidad matrimonial, excluyendo los procesos de divorcio o de cesación de efectos civiles de matrimonios religiosos. Al ampliar las medidas, la Corte garantiza que el matrimonio como acto jurídico solemne genere efectos jurídicos en condiciones de igualdad y justicia para todos los cónyuges, sin importar la vía de disolución. Especialmente importante porque protege al cónyuge inocente, que en muchos casos puede ser parte vulnerable frente a situaciones de daño, incluso de violencia. La sentencia nos muestra cómo el análisis de los actos jurídicos pueden quedarse únicamente con los elementos técnicos tradicionales, con el consentimiento, objeto, causa y forma, así que debe considerar también los principios constitucionales como la dignidad humana, la igualdad y el acceso efectivo a la justicia.